Vamos a resolver el parcial obligatorio para regularizar, análisis, cálculo, respectivamente de agronomía y profesorado de UNICEN. Consigna 1. Considera las siguientes funciones y desarrolla lo que se indica en cada caso. Esta es la función, es una función con dos leyes y me pregunta, o mejor dicho, me plantea que analizar si f es continua en x igual a 1, justificando coloquialmente la respuesta, es decir, con nuestras palabras, representarla gráficamente indicando dominio e imagen. Bien. A ver, tengamos claro qué es lo que hay que hacer. Para analizar si es continua, debemos primero ver el dominio, por eso lo pide. La imagen se obtiene después que se grafica. Y además hay que calcular el límite en x igual 1. Bien. Vamos a llevar a esto al MATLAB. Esta es la función. Veamos. La función está definida de este modo. Dice, los valores siguen la ley x más 1, pero cuando esos valores, que son los valores de la variable, x son mayores que 1. Ahora, cuando los valores son menores que 1, la ley que siguen es 2. Si observamos cómo está definida la ley, esta función no está definida en 1. Fíjense que no está el igual, es decir, en ningún momento me dice si hay una ley para 1. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos quién, menos la unidad. Bien. Una forma rápida para, si queremos no representarla gráficamente de entrada, podemos hacer el análisis de la continuidad. De hecho, ya podemos ir diciendo que no es continua porque no está definida en 1. Es decir, cuando queramos calcular f en 1, no vamos a poder porque no está definida. Pero sí lo que podemos es ver el límite. Entonces, ¿qué ocurre? El límite. Cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Con qué ley nos acercamos por la derecha? Es decir, para x mayor que 1, vale x más 1. Es decir, si me acerco por la derecha, a ver, hagamos un esquemita. Acá tengo 1. ¿De acuerdo? Este es el punto donde cambia la ley de la función. A la derecha tenemos la ley x más 1. Y a la izquierda la ley 2. Es decir, cuando a la función le demos valores que siguen, que superan a 1, van a seguir esta ley. Por ejemplo, si yo quiero calcular f en 5, 5 más 1, 6. F en 1000, 1000 más 1, 1001. Si tomo valores que están a la izquierda de 1, por ejemplo, 0, f en 0, ¿cuánto vale? 2. Acá, en 1, es importante remarcar que tengo un agujerito. Lo exagero. Entonces, por la derecha, ¿con qué ley me acerco? Con x más 1. Y por la izquierda, ¿con qué ley me acerco? Con 2. Entonces, para calcular este límite, por la derecha me acerco con esa ley. Y por la izquierda me acerco con qué ley dijimos. Con 2.
La función x más 1, cuando x tiende a 1 por derecha, si x tiende a 1 por derecha le sumo 1, tiende a 2. Y la función 2 es constante a lo largo de todo el eje x. Cuando tiende a cualquier valor va a tender a 2. Al ser los dos límites laterales iguales, significa que el límite, cuando x tiende a 1, de f de x es igual a 2. ¿De acuerdo? Pero no existe f en 1. Es decir, al no existir f en 1, f no es continua en 1. O sea que en 1 hay una discontinuidad evitable de salto finito. En realidad habría salto, si los límites laterales fueran distintos. No hay salto acá. No es continuo en 1 porque la función no está definida en 1. Atentos. Hay salto si hubiera límites laterales distintos. ¿Está claro? Nos falta la gráfica. ¿Cómo vamos a construir la gráfica? Vamos a combinar el software con el Paint. Yo para mostrarles bien. A ver. Como siempre, mi favorito es poner solo puntos. Dibujamos la función x más 1. Es una recta que no pasa por el origen, que tiene abscisa al origen menos 1, es decir, el punto donde corta el eje x es menos 1, y la ordenada del origen es 1. Y por otro lado tenemos la constante 2. ¿Dónde las cortamos? Vamos a llevar esto al Paint. Lo vamos a copiar en blanco y negro. Observemos que la función tiene sentido así. A partir de 1 vale la recta. Y para los menores que 1 vale la función constante. Si lo ponemos en, vamos a ponerlo en rojo, ahí nos frenamos. Bueno, de nuevo. Y ahora ponemos así. Le ponemos un agujerito porque no está definida en 1. Eso es lo que hace que no sea continua, porque acercándome por la derecha y por la izquierda, el límite es 2. ¿La imagen cuál es? Del cerrado 2 hacia más infinito, porque arranca de 2 la función. Con esto quedaría concluida la consigna 1A. Ahora vamos a la consigna 1B. Es idéntico pedido al de la A, pero lo pide averiguar si la función es continua en el origen, tiene 3 leyes, y me pide que la grafique y que determine el dominio. Bueno, vamos a hacer lo mismo. La función funciona de esta forma, valga la redundancia.
Para los valores que superan a 0, toma la ley x cuadrado. En 0 vale 0 y para los valores menores que 0, toma la ley menos x más 2. A ver, ¿cuál es el dominio de esta función? Observen que está definida en todos los reales. Podemos perfectamente ver que en 0 ¿cuánto vale la función? Por la definición, vale 0. Ahora calculamos los límites. Si nos acercamos por la derecha, fíjense que para x mayor que 0, toma la ley x cuadrado. Entonces, acercándome por la derecha, le voy a calcular el límite a x cuadrado. ¿Cuánto vale este límite? 0. Y por izquierda, ¿a quién se lo tenemos que calcular? A menos x más 2. Y este límite vale 2. ¿Cómo son los límites laterales? Distintos. ¿Qué significa esto? Si los límites laterales son distintos, no hay límite en el punto. Y acá, al no haber límite en el punto, obviamente no va a haber coincidencia con esto porque no hay límite en el punto. La función es discontinua en el origen y tiene una discontinuidad de salto finito. ¿Por qué? Porque los límites laterales son distintos, ¿sí? Es decir, el límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿qué voy a contestar? Que no existe. Yo estoy expresando oralmente, ustedes tienen que escribir lo del salto y eso, y yo estoy explicando la causa, porque los límites laterales son distintos. Listo. Nos falta graficar la función. Bueno, vamos a graficar con el software y después lo llevamos al Paint. Tenemos y igual a x cuadrado, que es una parábola. Tenemos y igual 0, que en realidad es un puntito nada más. Y tenemos y igual a menos x más 2. Lo copiamos y lo llevamos en blanco y negro porque se ve mejor a el Paint. Observemos que la función para los x mayores que 0 mantiene vamos a usar este trazo. Lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Para los mayores que 0, toma la ley x cuadrado. Y para los menores que 0, sigue la ley menos x más 2. Acá está definida. Fíjense lo del salto. Es decir, la gráfica completa sería... No puedo hacerlo porque me sale trazo. La gráfica es esta, que después hace un salto. ¿Qué ocurre? La imagen son todos los reales positivos sub 0, porque arranca del origen, cubre todo. Pero observen un detalle, hay un salto finito, una discontinuidad de salto inevitable. En el caso anterior también, en el caso anterior no había una discontinuidad, pero también era inevitable, pero no tenía salto. Esta es inevitable, pero es de salto finito. Si una persona viniera por esta pendiente, se cae, pero cae acá. No cae al infinito. Eso ocurre cuando el límite es infinito. Listo. Con esto cerramos la consigna número 1.
Ahora vamos a la consigna 2, en la cual, vamos a mirar lo del examen, me pide que calcule los siguientes límites, en algún caso realizar un ligero bosquejo del comportamiento de la función si fuera necesario, justificando coloquialmente. Muy bien. Vamos al primer, En este límite tenemos un cociente de polinomios donde el grado del numerador es 1 y el denominador es igual. Es un resultado teórico que hemos visto. En este caso, este límite tiende a 1/2. El exponente, 2x más 1, es un polinomio que tiende a más infinito. Bueno, acá esto no es indeterminación. Esto se analiza como lo que nos está llevando el comportamiento de una función exponencial. Una base fija y un exponente, en este caso, la base tiende a una constante y el exponente tiende a más infinito. Entonces, esto, fíjense que en el enunciado lo induce. Hay que hacer un ligero bosquejo de la función exponencial en el caso que la base esté entre 0 y 1. Esas son cuestiones que hay que conocer teóricamente. Por eso hay que leer el material previamente. Entonces, ese bosquejo lo vamos a hacer a mano. Yo lo voy a hacer en el Paint. ¿Cómo es el bosquejo de una función exponencial que tiene una base entre 0 y 1? Así. ¿Y qué pasa cuando tiende a más infinito? ¿A cuánto tiende? A 0. Se hace asintótica. Sí. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta a este ejercicio? 0. Pero la justificación es el bosquejo. El bosquejo explicando brevemente o simplemente, bueno, la base está entre 0 y 1, es una función exponencial. Insisto, esto no es magia ver un examen resuelto. Hay que haber leído el material primero. Si no, no se puede aprender de esa manera. ¿Sí? Es muy complicado. Te diría imposible y sin sentido. Vamos al ejercicio B. El ejercicio B reviste un poco más de complejidad. Tengo acá un cociente de dos polinomios de igual grado. Según el resultado teórico, ¿qué ocurre en este caso con este cociente? Cuando la variable tiende a infinito, tiende a 1. Y el exponente es una función lineal que cuando x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende? Tiende a más infinito. Cuando tengo una base que tiende a 1 elevado a algo que tiende a más infinito, eso ya no puedo asimilarlo a una función exponencial, porque la función exponencial es del tipo a la x, ya tiene que ser distinto de la unidad. Es una base positiva distinta de la unidad. En este caso tengo una indeterminación que la tengo que llevar al número e. ¿Recuerdan? En este caso la debo asimilar a algo como 1 más 1 sobre algo, lo hago así medio guarramente, a la algo. Ese algo es una función. Para ello voy a trabajar este cociente, x más 3, sobre, x más 5, sobre x menos 3. Entonces voy a escribir arriba
voy a sumar y restar 3. Abajo voy a mantener lo mismo. Entonces, agrupo x menos 3 más 8 sobre x menos 3. Luego distribuyo el denominador en el numerador. Acordé como hice la asociación. Sería interesante hacer esto para remarcarlo. Observen que ya voy logrando esto. Me queda 1 más esta expresión, pero no está todavía. Pero si yo tengo en cuenta que, lo voy a escribir acá esto, que a sobre b se puede pensar como 1 sobre b sobre a, cuestión que hemos hablado muchísimo en clase. Entonces pienso acá como 1 más 1 sobre x menos 3 sobre 8. Ya lo tengo. Entonces, vuelvo a escribir este límite acá abajo. Bueno, vuelvo a escribir el límite. Le pongo corchete. Entonces, yo ya tenía elevado a la 2x más 1. Eso no lo puedo obviar. Lo voy a poner entre paréntesis por una cuestión de orden. Pero recuerden que yo tenía que tener ese 1 más 1 sobre algo a la algo. Entonces lo hago aparecer el algo. ¿Cómo? Y x menos 3 sobre 8. Pero si lo hago aparecer, no es magia. Es decir, eso es algo que aprendimos ya desde matemática, desde el primer cuatrimestre, desde el curso de matemática, cuando completábamos cuadrados. Esto significa que es 1. Y el 1 está siempre implícito en cualquier expresión matemática. ¿Por qué? Porque es el elemento neutro del producto en reales. Luego ahora esto lo agrupo y aplico el álgebra de los límites. ¿Cómo? Esto lo pongo acá. En realidad, esto lo pongo todo entre llaves, porque es un solo límite. A ver si vamos a tratar. A ver. Ahí seguí. Este límite, logramos nuestro objetivo. ¿Y a cuánto tiende? Tiende al número e. Entonces tengo e elevado ahora al límite. Vamos a hacer este tal cual. En realidad voy a poner así, voy a hacer distributiva. En realidad voy a hacer distributiva en el numerador. 16x más 8 y el denominador x menos 3. Nuevamente, este límite, ¿qué ocurre con este límite? Es un cociente de dos polinomios al infinito. ¿Y qué ocurre cuando eso pasa? Son de igual grado. Entonces tiende al coeficiente de mayor grado del numerador sobre el coeficiente de mayor grado del denominador. Tiende a 16. Por lo tanto, ¿cuánto nos da el límite buscado? E elevado a la 16. ¿Listo?
Bueno, nos falta el ítem C de esta segunda consigna. Bueno, vamos a la resolución del parcial obligatorio, segunda parte. Teníamos este límite como ítem C de la consigna D. Bueno, para resolver este límite, lo primero que debemos hacer es aplicar el álgebra de los límites. El límite de la raíz es la raíz del límite, el límite del logaritmo es el logaritmo del límite. La cuestión se convierte en esto. A ver, perdón. Vamos a repetir el límite este. Y aplicar el álgebra de los límites significa que esto se convierte en esto. Lo que tenemos ahora dentro del límite es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Porque esto tiende a 0, la tangente de algo que tiende a 0 tiende a 0. Y pasa lo mismo en el denominador. ¿Qué hacemos? Bueno, muy simple. Escribo. La tangente, ¿cómo la vamos a escribir? Como aprendimos en trigonometría en matemática. Seno de 3x sobre coseno de 3x. Y tangente de 7x, ¿cómo lo vamos a pensar? Como seno de 7x sobre el coseno de 7x. Próximo paso, volvemos a escribir todo, pero vamos a tener que hacer un reordenamiento aplicando allí cuestiones de álgebra elemental, porque ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de esta manera. Esto nos va a quedar seno de 3x sobre el seno de 7x y la parte de los cosenos nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar coseno de 7x sobre el coseno de 3x. Eso es un cociente de fracciones donde el denominador se da vuelta. Bueno, esta parte es muy simple de ver que tanto el numerador como el denominador, cuando x tiende a 0, ¿a cuánto tienden? A 1. Por lo tanto, esta parte es muy simple. Cuando x tiende a 0, tiende a 1. Pero acá se impone la idea de aplicar el seno de algo, o sea, una función, sobre la misma función. Seno de algo sobre algo. Otra vez recurrir un prototipo como hicimos con el ejercicio anterior, que nos llevaba al número e. Entonces divido numerador por x y denominador por x. Para tener lo mismo, multiplico y divido por 3. Multiplico y divido por 7. Sin distribuir los límites por una cuestión de escritura y para ahorrar tiempo, tenemos que, cuando x tiende a 0, este prototipo, ¿a cuánto tiende? Tiende a 1. Y el denominador, ¿a cuánto tiende? También tiende a 1. Resultado, todo esto tiende a 1, el logaritmo, todo esto tiende a 1, pero por 3 séptimos nos queda el límite de una constante, que es la constante, y nos queda la raíz cuadrada
del logaritmo de 3 séptimos. Y ese es el resultado del límite buscado. Bueno, vamos a ir a la consigna número 3. La vamos a leer, que la tenemos acá. La consigna número 3 nos dice, nos dan esta función, nos piden dominio, intersección con los ejes, asíntotas, límites necesarios, gráfica e imagen. Analizar adicionalmente si la función posee discontinuidades, clasificándolas con una justificación coloquial. Se puede observar que este es un tipo de función homográfica. Si han trabajado todas las funciones, eso estamos en el ítem A de la consigna 3. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son todos los reales menos el 4. Este valor de exclusión es el que nos permite obtener la ecuación de la asíntota vertical, que es en efecto x igual a 4, no 4. Una asíntota es una ecuación, no un número. Cuidado. Intersección con los ejes. La intersección con el eje de las x se logra haciendo y igual 0. Y igual 0 nos lleva a la intersección con el eje x. Y un cociente, ¿cuándo es 0? Cuando el numerador es 0. Y obviamente sabemos que el denominador es distinto de 0 porque lo excluimos en el dominio. Esto va a ser 0 cuando 2x menos 3 es igual a 0. Resolviendo esta ecuación, nos queda que x es igual a 3 medios. Ese es el punto de corte de la gráfica con el eje de las x. ¿Cómo obtenemos la intersección con el eje x? Haciendo x igual 0. Es decir, si yo hago igual a f de 0. Entonces, si calculo la función, la imagen de la función en 0, nos queda 2 por 0 menos 3 sobre 0 menos 4, y eso nos da el valor de 3 cuartos. Finalmente, ¿qué nos falta ver acá? El límite cuando x tiende a infinito. Es el cociente de dos polinomios al infinito de igual grado. Por lo tanto, según la regla que hemos visto en el desarrollo teórico del capítulo de límite y continuidad, esto es igual al coeficiente de mayor grado del numerador sobre el coeficiente de mayor grado del denominador, que es 2. Esto nos lleva al valor de la asíntota horizontal, que es y igual a 2. Un detalle importante que obvié al principio es chequear que es en efecto una función homográfica haciendo a por d menos b por c. Tienen que chequear que a por d menos b por c resulta que es menos 8, 2 por menos 4, menos 3 por menos 1, me da menos 5. Al ser distinto de 0 significa que la función es homográfica. Si fuera igual a 0, no. ¿Qué es lo que va a pasar en el ejercicio que sigue? Nos faltarían ver los límites por derecha y por izquierda en el valor de exclusión del dominio, pero los podríamos ver cuando graficamos la función. La vamos a hacer con el software. Nos orientan los puntos de intersección con los ejes y las asíntotas. A ver, igual, voy a dejarlo por el tema de las asíntotas, igual a, dijimos 2x menos 3 dividido x menos 4. Ahí la tenemos.
dibujemos x igual 4. Recuerden que las asíntotas son con líneas de puntos. El software no me la hace así. Y igual a 2. ¿Ven? La asíntota horizontal. Fíjense que cuando la función tiende a 4 por la derecha, tiende a más infinito. Ahí no se los escribo, pero los pueden ustedes registrar. Y cuando tiende a 4 por izquierda, ¿a cuánto tiende? A menos infinito. El valor de corte con el eje, cuando x vale 0, es y igual 3/4. Y con el eje x es 3/2. Fíjense que la mitad entre 0 y 5. Aproximadamente se ve. Ustedes lo tienen que hacer a mano alzada, de una manera muy simple. Recuerden que esto es una función homográfica que es geométricamente una hipérbola y tiene dos ramas. La hipérbola que estudiaron en el primer cuatrimestre en el curso de matemática. Bueno, vamos a ir a la parte B de la consigna. Detalle importante que nos faltó. Había que analizar el tipo de discontinuidad. Bueno, acá no lo escribí, yo lo dije. Tanto si me acerco por derecha como por izquierda, por derecha en 4 me voy hacia más infinito y por izquierda hacia menos infinito. Significa que en el punto el límite es infinito. Es una discontinuidad inevitable de salto infinito, porque el límite da como resultado infinito. Otra cosa importante, ¿cuál es la imagen de la función? La imagen de la función, precisamente el valor de exclusión del dominio, es el valor de la asíntota horizontal. Son todos los reales menos quién. Menos el conjunto formado por 2. Bueno, con esto finalizamos la consigna 3A. Ahora vamos a ir a la 3B. En la consigna 3B nos dan esta función, que parece homográfica también, nos piden dominio, determinar si posee discontinuidades evitables e inevitables, y en caso de poseer evitables, redefinir la función, graficarla originalmente, o sea, la función dada originalmente y su imagen. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 3. Si observamos claramente al poner el dominio, podemos ver que si extraemos factor común en el numerador, ¿sí? 2 por x menos 3, esto va a facilitar que se haga una cancelación. Lo cual me muestra que es una función o constante disfrazada. Si hubiéramos chequeado si es homográfica originalmente, hacemos A por D menos B por C y nos encontramos que nos da 0, porque nos queda 2 por menos 3, menos 6, menos 6 por 1. Eso nos da en efecto 0. Bien. Si hacemos esto directamente, esto es innecesario. Bueno, ¿qué pasa acá? Hay que averiguar cómo es esta discontinuidad. Para hacerlo, calculamos el límite de la función cuando x tiende a 3. Pero calcular este límite lo hemos hecho, aunque bajo otro contexto. Este límite es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Si yo opero, me encuentro que puedo cancelar y nos da 2. ¿Qué significa que el límite nos dé 2? Que la discontinuidad es evitable.
en x igual 2, lo cual me permite redefinir a la función. ¿Y cómo la redefinimos? Le ponemos otro nombre o le ponemos f asterisco. ¿Y en qué consiste la redefinición? La redefinición consiste en escribir la función original, si x es distinto de 3, y el valor del límite si x es igual a 3. O sea, ese agujerito que tenemos en 3, la función me va a permitir rellenarlo. Eso es lo que yo hago cuando redefino. Es como si simbólicamente tomara Portland, tapar el agujerito. Pero la función me pide que haga la gráfica de la función original. Y la gráfica de la función original es una función constante con un agujero en 3. Vamos a hacerlo en el Paint. Este es el origen. Y ahora, en forma aproximada, dibujo la recta paralela al eje X en 2. Dijimos que el agujerito era en 3. Más o menos lo buscamos. El tema es que no busquemos 3 a la izquierda del origen. Entonces, el valor de 3, vamos a suponer que lo ponemos acá. Esto significa que aproximadamente por acá le vamos a hacer un agujerito. Dijimos que esta discontinuidad es evitable porque podemos redefinirla rellenando. La imagen de la función es el conjunto formado por 2. Y bueno, nos queda la última consigna. La última consigna que vamos a resolver a continuación. La última consigna consiste en lo siguiente. La tenemos que leer. Consigna 4. Una epidemia se propaga en una población siguiendo la ley f de t igual a 2t cuadrado más 3 enfermos por día. Se pide obtener a. La rapidez de cambio instantáneo de la velocidad respecto del tiempo al primer día y a los 10 días. Lo que hacemos, lo que nos está pidiendo es la derivada de la ley f de t, que la hacemos en forma general y la evaluamos en t igual 1 y en t igual 10. Entonces planteamos f' de t en forma genérica es igual al límite cuando h tiende a 0 de f en t más h menos f en t sobre h. Es 2 por t más h al cuadrado más 3 menos 2, o sea, f en t es 2t cuadrado más h.
perdón, 2t cuadrado más t, porque es f de t, sobre h. Ahora, esta es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y procedo a desarrollar el cuadrado de binomio y la distributiva. Nos queda 2 por t cuadrado más 2th más h al cuadrado más 3 menos 2t cuadrado menos 3 sobre h. Este límite es 2t cuadrado más 4th más 2h cuadrado, y voy a sumar esta secuencia tal como estaba. Tres se cancela con el opuesto. Dos t cuadrado se cancela con menos 2t cuadrado. Extraigo factor común h en el numerador. Me queda 4t más 2h sobre h. Sí, está correcto. ¿Sí? 4t más 2h. H con h se cancela y nos queda el límite de 4 más de 4t, perdón, más 2h. Cuando h tiende a 0, el segundo término se hace infinitesimal y esto nos da 4t. Nos pedía conocer el número de enfermos al primer día. Bueno, cuando t vale 1, ¿cuántos enfermos tenemos? 4 por 1, 4 enfermos. Cuando t vale 10, ¿cuántos enfermos tenemos? 4 por 10, 40 enfermos. Listo. ¿Qué nos pide la parte B del ejercicio? Encontrar la pendiente de la recta tangente a la ley dada en los puntos de abscisa t igual 1 y t igual 10. Es exactamente lo mismo, hay que justificarlo. ¿Por qué? Porque calcular la rapidez de tiempo, la rapidez de cambio de una magnitud respecto de otra, es hallar la pendiente de la función, ¿sí? De la función en esos puntos. En este caso, en la parte B, pero ojo, hay que explicarlo eso con las palabras de uno. La pendiente de la tangente en t igual 1, no hay que volver a hacer nada, es 4, es equivalente. Y la pendiente de la tangente en t igual 10 es 40. La parte C, ¿qué nos pide del ejercicio? ¿En qué momento de la difusión de la enfermedad no hay más enfermos? Cuando la derivada es nula, que equivale a cuando la recta tangente es horizontal. Es decir, habría que tomar el ítem
A, y es cuando la derivada de f respecto de t es igual a 0, es decir, 4t. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando t es igual a 0, es decir, antes del primer día. Es decir, empezó a haber enfermo en el primer día. Antes no hubo. Podría ocurrir, ¿eh? Podría ocurrir. Que se empieza a gestar un momento antes de la enfermedad. Y la parte D pregunta lo que yo ya comenté. ¿Para qué valores de la variable la ley dada tiene tangente horizontal? Para t igual 0. Es lo mismo. Porque calcular la rapidez de cambio, en este caso, de la difusión de una enfermedad respecto del tiempo, es equivalente a calcular la pendiente de la recta tangente de la función en un determinado punto de esa función. Bueno, con esta segunda parte concluimos la resolución del parcial obligatorio. Espero que sea útil. Nos vemos en otro video. Gracias por su atención.